El día de hoy vamos a hablar de este tema bastante hermoso que son las 7 llaves del reino de los cielos. Las 7 llaves, pues, se ha dicho mucho sobre ello. Hay personas que logran comprenderlo, eh, y hay otras que no, ¿verdad? Se le da como un toque y un significado como si fuera algo mágico, algo místico o algo secreto, cuando siempre ha estado a disposición de cada uno de nosotros. De hecho, generalmente la religión ha hecho que esto sea realmente un proceso oculto, cuando siempre ha estado en la carta de Pedro y ha tomado estas frases para solidificarse como religión, en el caso de la religión católica o católica, que tiene pues unos cerca de un milenio de estar en este gobierno, ¿verdad? Entonces, ha agarrado algunos de esos textos para afianzar su figura en la imagen de Pedro y decir ellos que ellos son los que tienen la llave del reino de los cielos, cuando la llave del reino de los cielos realmente es un camino de transformación espiritual, no es religioso, es un camino que te ayuda a transformarte espiritualmente, teniendo esta relación personal con el Padre, con el Altísimo, con sus espíritus, con esta meditación. Con la meditación empieza un proceso hermoso de transformación, pero vamos a hablar sobre el momento en donde Jesús le promete, le hace esa promesa de las llaves a Pedro. Se encuentra en Mateo capítulo 16, en donde Jesús estaba preguntando a los apóstoles, diciendo, ¿qué es lo que dice la gente de mí? ¿Y quién soy yo? Y entonces unos dicen esto, unos dicen lo otro. Y después de preguntar qué era lo que decían unos y qué es lo que dicen otros, les preguntó a ellos específicamente, sus apóstoles, y les preguntó, para ustedes, ¿quién soy yo? Y en ese momento, Simón, hijo de Jonás, ese es su nombre real, Simón, eh, él responde, tú eres el Cristo. Bueno, de hecho le dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Hay una profecía, bueno, muchas profecías que apuntaban que iba a venir una vez, iba a existir alguien que iba a solamente ser hijo de la mujer y iba a quitarle totalmente el gobierno a la oscuridad. Y ese alguien también iba a gobernar todo el cosmocrato. Y en este caso Simón miró en Jesús el cumplimiento de esa profecía. Tú eres ese Mesías, el Hijo del Dios viviente, el que viene a restaurar completamente todas las cosas. Y es por eso que Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Ahí le cambió el nombre de Simón a Pedro. Y sobre este fundamento, que lo cambian ese fundamento por roca, edificaré mi iglesia. Pero, ¿cuál fundamento? El fundamento del cual está hablando el Maestro Jesús en ese momento. Él está hablando de un fundamento. El fundamento es que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sobre ese fundamento es que Jesús va a edificar su iglesia, en que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente.
Y sobre eso es fundamento es donde va a edificar su iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es su cuerpo. ¿Y qué es su cuerpo? Es la composición de todas las personas que somos sus discípulos. Es lo que es la iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, contra su iglesia, contra todos sus discípulos. Y a ti, le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te voy a dar esas llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que es atar en la tierra será desatado en los cielos. Eso lleva bastante teología profunda, pero especialmente lo que vamos a hablar el día de hoy son sobre esas llaves, porque viene Pedro más adelante, él habla, habla sobre esa revelación que le dio Jesús, sobre cuáles son las llaves que abren el reino de los cielos. Y entonces es lo que vamos a ver en este momento. Ese fue el momento exacto en donde Jesús le habla a Pedro sobre estas llaves, que se le va a entregar ese conocimiento. Le va a entregar, no son físicas, sino son llaves espirituales. Entonces, eh, el fundamento es que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro lo que realmente dijo fue el fundamento, que es que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y por haber dicho eso, por tener esa revelación del Padre, se le dan las llaves del reino de los cielos, que también es algo espiritual. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Las llaves representan los principios o el avance que no solamente están abriendo las puertas del reino de los cielos, sino que también transforman nuestras vidas desde lo más profundo. Ahora, lo más importante de las llaves es que tú no tienes que buscarlas. Cada una de las llaves se te va dando a través de que tú vayas avanzando en tu relación personal con Dios, que vayas fortaleciéndote. Pedro, en su segunda carta, el capítulo 1 del versículo 3 en adelante, por la forma de escritura, puede ser un poco complejo entenderle, pero vamos a traducirlo para que se sienta más fácil de entender. Dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Traduciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, o sea, les voy a decir en ese momento un misterio, que es un misterio de vida y que es un misterio que tiene que ver con la parte espiritual, la piedad. Y les voy a dar un misterio que viene a ser revelado por el poder divino del Maestro Jesús, que me dio este conocimiento para que pudiera tener la gloria, para que pudiera alcanzar la excelencia. Y me dio este misterio que es precioso, es un tesoro y que alberga una grandísima promesa. Continúa el texto. Para que por ellas llegaran a ser partícipes de la naturaleza divina. Traducción, para que puedan ustedes también entrar al reino de los cielos. Continúo, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Traduciendo, porque ustedes todos los días se purifican su ser,
Continúo. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Entonces aquí le está diciendo, poniendo toda diligencia. Aquí presten atención y no parpadeen porque se les puede pasar este misterio. Entiendan diligentemente lo que les voy a decir. Entiendan. Entiendan que el principio, la primera llave de la espiritualidad es la fe. Que sin la fe no pueden llegar a iniciar ni siquiera un proceso espiritual. Ni el Padre va a trabajar con ustedes. Pero ya que ya tienen fe y lograron empezar el proceso y a tener una relación con el Padre y empezaron a empezar a conocer al Maestro Jesús, entonces sobre esa fe agreguen virtud. A la virtud agreguenle conocimiento. Al conocimiento agreguenle dominio propio. Al dominio propio paciencia. La paciencia piedad, afecto fraternal y amor. Entonces miramos, ahora vamos a ver cada una de las llaves y vamos a desgranarlo. La fe. La fe es el fundamento que hace que llegues aquí, en este día, en este momento. La fe es la certeza en lo que nosotros estamos esperando. Y es una convicción en cosas que realmente no podemos ver físicamente, pero sí podemos sentir espiritualmente. Entonces la fe es la base de nuestra relación personal con Dios. Cuando nosotros tenemos fe, tenemos la confianza plena en su poder, en que va a dirigir su poder a favor nuestro. Tenemos confianza en su amor, porque le amamos y nos está enseñando a amarnos. Y también tenemos fe en sus promesas. Tenemos certeza en esas promesas que Él tiene, que sabemos que se van a cumplir. Y podemos creerlo, aunque no vemos las cosas tan claramente como el hecho de la resurrección, como el hecho de que vas a tener vida. A menos, por ejemplo, que no hayas estado fallecido por unos cuantos minutos. En mi caso, que he fallecido varias veces por un tiempo, eh, y sigo viviendo y sigo sintiendo que ya no necesito respirar y eso. Entonces, esto me da cierta certeza de que hay una vida después de la muerte. Pero hay cosas y hay personas que no tienen las cosas tan claras. El hecho de tenerlo claro normalmente no viene hasta que se experimenta, pero estar completamente con la confianza de que vas a tener la oportunidad de estar en la eternidad y que vas a poder regresar a la eternidad con este proceso es un acto de fe. ¿Cómo podemos cultivar nuestra fe? Podemos cultivarla a través de la lectura diaria en este caso de los evangelios o del Nuevo Testamento, donde hay enseñanzas profundas de espiritualidad. Podemos fortalecernos más con los audios de protección, que los tenemos ahora tanto en YouTube como lo hemos pasado en las carpetas. También la oración hace que nuestra fe se fortalezca, la meditación, las purificaciones, el recuerdo constante de que Dios nos promete que nos va a acompañar, que nos va a proteger, que si ya estamos con Él, estamos en su mano, no necesitamos enfrentar dudas ni temores, porque estamos con Él. Pero si estamos fuera de Él, tenemos que entender que pueden pasar muchas cosas. Entonces, la fe, debemos de recordar que la fe no va a eliminar los problemas, pero nos va a dar la fuerza, la voluntad para enfrentarlos con esperanza. La segunda llave es la virtud. La virtud se puede explicar como excelencia moral, pero yo preferiría explicarlo como la virtud.
es la aplicación de las enseñanzas del Maestro Jesús a nuestra vida. Porque en las enseñanzas del Maestro Jesús no hay cultura, son estándar, son enseñanzas que se pueden enseñar tanto aquí como en África, como en Aldebarán, como en las Pléyades o como en cualquier planeta de otro lugar. Son estándares espirituales. Entonces, cuando hablamos de virtud, generalmente la traducción es el compromiso con mantener un estándar alto de moralidad. Pero realmente ese estándar tenemos que entender que ese estándar no es, depende de, ni tampoco depende de otras personas. No depende eh, de, a ver, perfecto, no depende de lo que ha establecido la sociedad. Depende de las enseñanzas del Maestro Jesús, de cómo actuaría el Maestro Jesús en ciertas circunstancias, situaciones, de qué es lo que nos enseña que está bien y que nos enseña que no está bien. Entonces, ser virtuoso es aplicar las enseñanzas del Maestro Jesús a nuestra vida, ponerlo en acción. Por ejemplo, el Maestro Jesús aplicó la honestidad, la generosidad, ser justo en en sus decisiones. Eh, un tip que puede ayudarte mucho es preguntarte cada día si esto que estás haciendo glorifica al Padre, glorifica a Dios. O, eh, por ejemplo, me decía una persona, pero yo hago yoga y no le hago mal a nadie. Y hace asanas. Sí, hago la no sé qué sana, la otra no sé qué sana. Bueno, cada una de las asanas está invocando un demonio. Pero no le hago daño a nadie, me refutó ella. Y entonces ahí es donde debemos de preguntarnos, ¿lo que estamos haciendo glorifica a Dios? ¿Lo glorifica o no? Debemos de buscar que cada acción que nosotros hagamos glorifique a Dios, que no estemos abriendo portales. Eh, por ejemplo, que vivamos de manera honesta, en la verdad, en la fe, en la paz, en la mansedumbre. Eso glorifica a Dios. Miramos del Maestro Jesús, también, miramos cuando Él dice que Él es camino, también es porque con su ejemplo nos enseña. Y en el momento que había que ser firme, el Maestro Jesús era firme. En el momento que había que tener compasión, el Maestro Jesús tenía compasión. De tal manera que nosotros podemos buscar vivir de una manera que inspire a las personas que están a nuestro alrededor. No porque nosotros estamos siendo mejores. Debemos inspirar a otros porque tenemos una relación personal con el Padre. Debemos de poder inspirar a otros porque realmente estamos aplicando las enseñanzas del Maestro Jesús a nuestra vida porque somos discípulos de Jesús. Y a eso se refiere la virtud. La tercera llave es el conocimiento. Y el conocimiento no me refiero a saber matemáticas, ciencias, astronomía, cualquiera una de esas cosas. Me refiero al conocimiento, a la comprensión espiritual del Padre, del Altísimo y de los siete espíritus del Altísimo. Lograr discernir cuando tú ya estás entrando en esa
meditación constante y frecuente, y estás haciendo preguntas, estás preguntando al espíritu de consejo, al espíritu de inteligencia, al espíritu de poder, y ya vas comprendiendo cómo se comunican contigo. Entonces viene el conocimiento espiritual a ti. El conocimiento espiritual no solo es saber sobre Dios, sino también entender la voluntad de el Padre, del Altísimo y sus espíritus para ti. Y al saber la voluntad, la fuerza de voluntad tuya para poder aplicarlo a tu vida. Eso es muy importante con el conocimiento, porque lo que te van a dar los espíritus del Altísimo siempre te van a dar conocimiento para que te puedas fortalecer cada día. ¿Cómo podemos crecer en conocimiento? Dedicando un tiempo de estudio, en este caso a las enseñanzas del Maestro Jesús y meditándolas. O sea, leemos y meditamos y preguntamos al Padre al Altísimo y sus espíritus, reflexionando y preguntándole al Padre, cómo es esto que estás aprendiendo? ¿Verdad? Tenemos muchas meditaciones que nos fortalecen. Y es muy importante cuando hay algo que no logras entender en una enseñanza, entonces buscar este momento de meditación y fortalecerte a través de ese momento con el Padre. Si no logras entenderlo, entonces ahí es donde puedes buscar mentores o guías. Sabes que estamos para servirte. También dentro de aquí, de esta comunidad, tienes personas que pueden ayudarte, para que puedan ayudarte a comprender. Porque a veces te pueden hasta poner una visión y tienes esa visión recurrente y tú no logras entender por qué. Te están dando el conocimiento, pero no logras discernirlo. Entonces a veces es ahí donde necesitas de tu mentor o de un guía para poder fortalecerte. La cuarta llave. Todas estas llaves, como te digo, son niveles. Piensas que son niveles. Desde la fe vas a ir creciendo y actuando con virtud. Desde la virtud vas entonces a ir desarrollando un conocimiento espiritual de la comprensión del conocimiento que te van dando el Padre, el Altísimo y sus espíritus. Después, el siguiente paso, la siguiente peldaño, la siguiente llave es el dominio propio. Cuando ya estés en esa frecuencia en donde puedes escuchar, puedes discernir la voluntad del Padre para tu vida, cuando te envía a alguien, cuando te está fortaleciendo, te está formando, entonces llega este peldaño en donde tú entras y vas a ver cómo estás en ese momento, en donde te da dominio propio, que es la capacidad de controlar tus emociones, pensamientos y deseos para que estén alineados con la voluntad del Padre. Que ya, por ejemplo, en vez de, poner mi ejemplo, en vez de estar eh, gastando mucho en tus recursos en, en el caso de las chicas, por ejemplo, en belleza o en viajes, en caso de los chicos, cada quien solo es un ejemplo y aplica de manera diferente para cada persona, pero en vez de gastar los recursos que el Padre ha puesto para tu vida, para que puedas aprovecharlos de la mejor manera, muchas veces son despilfarrados, ¿verdad? Entonces, porque no controlas tus emociones y te gusta en ese momento la adrenalina y la serotonina, es decir, la recompensa que te hace sentir. Por ejemplo, conozco personas que están en este tipo de procesos, ¿verdad? Y tienen una emoción por comprar los últimos juegos de PlayStation de lo que a esa persona le gusta. Y la emoción de poder comprarlo y poder jugarlo, y él le da esa recompensa. Después de un tiempo, pues
ya estar en el proceso, ya es ese significado de esa emoción por esos tipos de juegos, eh, se va perdiendo porque se va viendo que no tiene nada que abonarle en su relación personal con el padre, poniendo ese tipo de ejemplo, ¿no? Específicamente de un caso, ¿verdad? Entonces, personas que están enfocadas, he conocido algunas chicas que están enfocadas en hacerse cirugías para quitarse de un lado, ponerse en otro lado, aumentarse esto, quitarse el otro y para verse atractivas físicamente. Después de este proceso, de hecho, ni se recuerdan de por qué es que tenían esa necesidad de verse atractivas, así como querían estar, eh, que es para llamar pues a alguien del sexo opuesto, cuando realmente cuando entra en ese proceso empieza a darse cuenta que tiene valor por sí misma, si no necesitan pasar procesos porque están en otro nivel, están pensando ya en su meditación, en cómo su crecimiento espiritual se va fortaleciendo, se va aumentando, cómo va desarrollando sus talentos, cómo va desarrollando sus dones. El padre le lleva a que haga esto, a que haga lo otro. Entonces, todo eso que solo está ahorrando incansablemente e intensamente y sentí esa ansiedad por seguir ahorrando para poder pagar esas operaciones carísimas, después queda a un lado, porque ya entonces tiene dominio propio, ya puede controlar sus emociones. La otra parte que es muy importante es que ya puede controlar los pensamientos. ¿Qué son los pensamientos? Hay dos tipos de pensamientos. Están los pensamientos que son creados a través de puentes espirituales, es decir, que ponen seres espirituales por medio de un puente espiritual que pueden estarnos atormentando, afectando, y está el que nosotros co-creamos. Por ejemplo, todo lo que estoy diciendo en este momento lo estoy co-creando yo. Pero si en este momento, por ejemplo, vengo y estoy pensando, se me viene, sí, mejor no fuera que mejor que no vivieras. Entonces es un puente espiritual que me está poniendo un demonio para en ese momento distraerme. Entonces, ¿qué pasaría en ese momento? Entonces inmediatamente identifico el pensamiento. Digo, Padre, en el nombre del Altísimo, el Maestro Jesús, pongo este pensamiento y este puente espiritual que está trayendo este espíritu, este demonio, si ya tienes visión espiritual, lo puedes identificar, que me lo transmute y trascienda energía, el Espíritu Santo purifique este ser, aléjelo de mí y paz. Ya lo que va haciendo es destruyendo todos los puentes espirituales. Y de eso, de hecho, por eso es que es tan importante la purificación espiritual externa, para que vayas destruyendo todos esos puentes espirituales y no te estén afectando todo el día con esos puentes que crean tu pensamiento y crees que es tu pensamiento cuando realmente te lo están poniendo. También te pueden poner emociones, pueden hacer puentes para alterar tus emociones y también pueden hacer puentes para alterar tus deseos. Que te digan, en el caso de las chicas, mira qué bonitas esas botas o esos zapatos o eso, y le están estimulando, qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos. Entonces el alma quiere decir, pues sí, qué bonitos. Entonces, pero si estás eliminando si, todos esos puentes espirituales, entonces no llega ni siquiera a decir que bueno, probablemente ni siquiera los vas a ver, excepto cuando sí estás buscando algo, te gusta, o sea, almáticamente tienes la necesidad por ejemplo, comprarte un par de zapatos, vas, lo revisas, qué es todo lo que hay, decides qué es lo que te gusta y te lo compras. Pero ya no es un deseo, ya es una necesidad cubierta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tu crecimiento espiritual te va a ir dando dominio propio.
¿verdad? La aplicación, cuando nosotros estamos orando y meditando, tienes que trabajar en la autodisciplina de mantener tu, tu pensamiento activo, identificando cuáles son tus pensamientos y cuáles no. Algo que nos ayuda mucho en este proceso es el ayuno. El ayuno generalmente, normalmente antes se hacía una vez a la semana, generalmente eran los sábados, o se hacía después de 6 días de trabajo, el séptimo día. Por ejemplo, si una persona trabajaba de lunes a sábado, se hacía el domingo. Si trabajaba de domingo a viernes, se hacía el sábado. Si trabajaba de sábado a jueves, entonces se hacía el viernes. Entonces, el ayuno se hacía para poder hacer de que el cuerpo liberara todo lo que había quedado acumulado de esa semana, que pudiera quemarse toda esa energía para poder volver a elevar tanto la frecuencia espiritual como las defensas del cuerpo. Al elevar la frecuencia espiritual del alma, entonces también elevabas la frecuencia espiritual del cuerpo. Es decir, de las defensas te vuelven a, a subir y entonces pasas más saludable. Y este proceso espiritual te ayuda a que después sea más difícil que caigas en las tentaciones. Te ayuda a reconocer las tentaciones y en ese momento pues puedes pedirle al Padre que te ayude a mantenerte firme para no caer en la tentación en ese momento de debilidad. Esa es la cuarta llave, el dominio propio. La quinta llave es la paciencia. Ahora, hasta este momento y hasta este punto quiero decirles que cada una de estas llaves no se piden en oración al Padre, no se piden. El Padre las va dando una por una, según cómo vayamos creciendo espiritualmente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hemos tenido casos de personas que han pedido paciencia, porque han sido muy impacientes. Dices que yo desde pequeña soy impaciente y por eso le ruego al Padre paciencia. Tiene un hijo y el hijo que tiene viene con problemas de Alzheimer o problemas de retraso y cosas así. Porque si tú le pides paciencia, entonces el Padre, y en este caso los espíritus, no solamente los del Altísimo, sino los seres espirituales que están escuchando, muchas veces cuando no tienen una relación personal con el Padre, van a ser esos seres que van a actuar en favor tuyo. En favor tuyo, cumpliéndote lo que quieres, pero realmente para tu destrucción. Por ejemplo, a una de las personas que estuvimos mentorizando hace ya alrededor de una década, ella pidió paciencia, me dijo, cuando tenía alrededor de 20 años, porque era muy impaciente de pequeña y tenía un hijo con retraso, que no podía caminar, y ya tenía el hijo 40 años, es decir, ella lo pidió a los 20 años, estuvo orando bastante y ayudando porque le diera paciencia. Parece que cuando yo la conocía tenía más de 60, tenía más de 40 años de tener este hijo en esta condición. Y cuando tuvo a su hijo en esa condición y se le diagnosticó que iba a tener esa condición por el resto de su vida, entonces preguntó al padre, en oración preguntaba a ella, y ya en ese momento pues habían profetas y religiosos y todo, que por qué ella decía que le había mandado ese castigo. Y entonces dice que le contestaron esas personas religiosas, esas amistades que tenía, que la respuesta era porque ella había pedido paciencia. Entonces le habían mandado a un hijo con el cual pudiera ser paciente. Por eso, tomando este ejemplo de esta vivencia, quiero decirte que las llaves no se piden, se van adquiriendo,
se van dando porque el Padre va viendo tu crecimiento espiritual. La paciencia es la capacidad de soportar con calma y tener la esperanza de que va a pasar algunas dificultades y que también van a pasar los tiempos difíciles. La paciencia es confiar en que Dios está obrando, está trabajando y que va a hacer mejor más adelante, confiando en que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Eso es lo que nos da la paciencia. Esperanza, esperanza de saber que hay algo que está haciendo Él. Generalmente se va, no solamente aplica a las situaciones, también aplica a las personas, ¿verdad? También llegan personas a las cuales tenemos que tenerle paciencia cuando ya estamos preparados. Es el Padre el que nos va preparando antes de eso. Entonces es ahí donde podemos también tener la calma de poder explicar las veces que sea necesario, todo lo que tenga que ser necesario para que la persona pueda crecer espiritualmente, ¿verdad? Entonces, la paciencia eh, no se debe pedir como cada una de estas llaves, sino que son peldaños que tú vas teniendo la oportunidad de ir creciendo según tu nivel espiritual va creciendo. ¿Cómo enfrentamos esto de la paciencia? Cuando tenemos estas situaciones difíciles, debemos de enfrentar cada uno de esos retos con una actitud de fe, de gratitud. En este caso, por ejemplo, no de las personas más afectadas con todo el proceso que vivimos fue mi esposa y ver la actitud que tomó, a pesar de que somos personas espirituales, empezó a tomar una actitud eh, depresiva, agresiva. Entonces empezamos a enfrentar ese reto como una paciente espiritual que había que apoyar con actitud de fe, con actitud de gratitud, independientemente de todo lo que haya pasado, que haya hecho que en nuestro caso pues tuvieron que salir del país solo con una maleta. Realmente debemos de enfrentar cada cosa que vaya pasando con paciencia. No sabemos qué es lo que nos iba a deparar y estamos en un lugar, tener la paciencia de poder esperar, de poder tener el pasar todos los procesos que tengan que pasar con buena actitud. Recordemos que cada prueba fortalece nuestro carácter, porque nos da la experiencia para después poder continuar y poder ayudar a otras personas. La sexta llave es la piedad. Ya cuando el Padre ya nos ha dotado de la quinta llave de la paciencia, nos fortalece con la llave de la piedad. Muchas personas piensan que la piedad más que todo es como misericordia y piensan en misericordia como actos misericordiosos, como regalar comida, regalar ropa, regalar lo que les sobra. Y la piedad realmente no es eso. La piedad es una manera de expresar que estás en obediencia, que tienes una relación personal con el Padre y que dentro de tu oración y meditación, Él te pone cosas que hagas y tú con la urgencia y la reverencia de que el Padre te ha pedido esto que hagas, tú obedeces al Padre, obedeces a Dios, porque tú buscas agradarle en todo. Y dentro de eso, lo que puedes disponer de recursos económicos para poder apoyar a alguien
o algo, o puedas disponer de tu tiempo, o de cosas que ya tienes, o de que hagas algún tipo de evento, que hagas diferentes cosas, pero todo va a involucrar, cuando es piedad, es que vas a hacer cosas que puedan acercar a otras personas, a que tengan una relación personal con el Padre, o vas a apoyar a esas personas que ya tienen esa relación personal con el Padre y están pasando tiempos de necesidad o angustia, que puedan ser bendecidos por medio de los recursos que el Padre te ha dado para poder fortalecer a esa persona o a esa familia en ese momento. ¿Cómo puedes practicar la piedad cuando ya estás a ese nivel? Siempre, siempre la piedad se va a manifestar a través de la oración y a través de la meditación. Entre, es ahí donde te conectas con el Padre, el Altísimo y sus espíritus, que te manifiesta más. En el caso de, por ejemplo, siempre, cada vez que, cuando trabajaba en telecomunicaciones, o con todo, con los trabajos que he tenido y siempre me han hecho un pago, siempre viene mi meditación después del pago. Siempre hay una meditación, Padre, aquí está los recursos que usted me dio, en este caso me dio este trabajo, me dio esta vida, me dio este conocimiento, me dio que fue el ingeniero, que me dio esto y el otro, me ha dado todos los recursos para que pueda administrarlos y ahora me está dando este fruto, que es lo que quiere que haga con él. Entonces muchas veces tenía la respuesta de que se bendijera tal persona, tal iglesia, tal lugar, tal situación. Y entonces inmediatamente me cumplir con lo que se ha, se ha hecho. De hecho, había veces que, eh, no era ni siquiera que tenía que entregarlo por ejemplo, en el caso de una iglesia. A veces era directamente una persona específica, o había veces que tenía que ser un viaje que era como un viaje misionero, por ejemplo, ¿verdad? O a veces era que había un viaje misionero en que había que apoyar con ese recurso a esas personas. O a veces era ni siquiera era, había, por ejemplo, una vez se me dijo, en tal lugar necesitan una computadora y necesitan esto y esto y el otro. Entonces lo que vas a hacer es, vas a entregar esto y vas a comprar esto otro. Y así fue, ¿verdad? O por ejemplo, una vez bueno, de hecho, estaba en un trabajo y una meditación, se me dijo, todo ese tiempo, todos estos meses, vas a trabajar para esto. Y en este momento, pues hicimos, me acuerdo que era para un equipo de audiovisual con sonido y se compró, lo pagué en cierta cantidad de tiempo, pero desde que se compró empezamos a hacer proyecciones, poníamos en la calle, presentábamos películas, ya sea del Maestro Jesús o de, por ejemplo, el Apóstol Pablo o diferentes tipos de películas. La gente se paraba, nosotros ahí compartíamos, como diría en México, un taco, un pastelito, una bocata, un bocadillo, un té, un café, con la gente que iba, se quedaba en la calle y empezábamos a hablarle a esas personas que les interesaba, empezamos a hablarle de cómo tener una relación personal con el Padre. Y le hablábamos de cómo podían contactarnos y y podríamos ayudarle más. Y así nos quedamos con contacto y así empezamos a ayudar a estas personas. Entonces, cuando dedicamos tiempo a nuestra oración y a nuestra meditación, la vida se vuelve un acto hermoso de adoración, de crecimiento espiritual y de propósito, porque somos nosotros la ofrenda de adoración al Padre. La séptima llave es el amor. El amor nosotros lo está dividido
en el tanto el amor fraternal como el amor complejo, y por eso estaba realmente en griego. eh, Se hablaba del amor agape y el otro, y otra palabra que también se usaba por el amor, y por eso se separó del contexto, y se ponía afecto fraternal y amor. Pero cuando se hablaba de amor, realmente es del Padre, amor, amor, amor de la esencia, del espíritu de amor que nos conecta con el Padre. Y entonces, la séptima llave que nosotros vamos a ver manifestada en cada uno de nosotros, ese crecimiento fuerte, indescriptible, del amor al Padre, el amor al Altísimo, el amor a los siete espíritus, el amor a nosotros mismos, el amor a nuestro prójimo, que nuestro prójimo es el mentor o es el guía, o es el guía espiritual. No es el que está necesitado, no, el prójimo es el mentor. Y también amor hacia las demás personas, en especial a las personas que el Padre va trayendo a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos darle a esas personas lo que el Padre quiere que nosotros le demos. Generalmente es ayuda para que tenga una relación personal con Él. Entonces, dentro del significado de amor, dentro de las dos direcciones está el afecto fraternal, que es un amor genuino hacia las personas que están dentro de la comunidad de amor, ¿verdad? Y la única manera de poderlo aplicar es compartiendo y conviviendo en el momento con la comunidad de amor. Y está el otro amor, que es el amor sobrenatural, que es la cima de toda vida espiritual, que es cuando ya amas completamente, entiendes que no hay nada más maravilloso que amar al Padre, y que no hay nada sobre el Padre, tampoco va a haber nada sobre el Altísimo, sus espíritus, nada sobre ti. Amas tu mentor, que es tu prójimo, por el crecimiento y las horas y la dedicación que te ha dado, y amas el propósito de tu vida, y amas a todas las personas que el Padre está trayendo a tu vida, y das de lo más valioso que tienes, que es tu tiempo, para poder ayudar a esa persona que contacte, que tenga una relación personal con el Padre, para que pueda tener un contacto eterno, que tenga ese crecimiento espiritual que va a tener después esa persona, ya cuando esté completa o que vaya creciendo, se va fortaleciendo con el Espíritu del Altísimo. El amor es lo que nos ayuda a ser servidores del Altísimo y a poder ser utilizados como sus herramientas, a ser utilizados como las manos del Padre, del Altísimo y sus espíritus aquí en la tierra, y donde se nos está escuchando y donde se nos necesita. Por eso la séptima llave es la culminación de todo este proceso espiritual que nos asegura que estamos dentro del reino de los cielos. Bendito y alabado sea por siempre, por esta enseñanza que nos dejó el Maestro Jesús, y que Pedro nos vino a confirmar.